Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a 24 horas, momento de revisar cómo avanza la jornada de este viernes. Hola María Gracia, ¿cómo estás? Hola Valeria, ¿cómo estás? Amigos, muy buenas tardes. Justamente en el segundo día de estas manifestaciones violentas, ya el presidente de la República va a dar nuevamente declaraciones. Nos damos paso en este momento desde el ECU 911. Adelante. Alguien decía las sanganadas de utilizar los recursos del pueblo ecuatoriano para enriquecerse indebidamente y peor todavía para traficar, negociar los recursos del pueblo ecuatoriano, bajo ninguna circunstancia podrán cumplir con el objetivo que ustedes se han planteado. En el día de ayer y el día de hoy he pasado entre Quito y Guayaquil, además sobrevolando y desplazándome en vehículos por el país. La verdad que el día de ayer lograron caotizar en una buena proporción el país. El día de hoy, como ustedes pueden ver en las imágenes, la casi totalidad del Ecuador está haciendo sus actividades en paz. Es cierto que esto es más difícil hacerlo sin la movilización, pero de a poco inclusive estamos acompañando a los buceros, a los taxistas que quieren brindar su servicio, que están identificados con la patria, los estamos acompañando. Hoy por la mañana alguien tuvo la gentileza de enviarme estos típicos memes en los cuales dicen que me he ido del país. Así como alguna vez dijeron que me había muerto, otras veces dijeron que estaba enfermo del corazón y que tenía contado los últimos días, pues que no se entusiasmen mucho. Eso no va a ocurrir. Si quieren que les diga dónde está un prófugo criminal del país, yo se los puedo decir. ¿Cuántos de ellos están lastimosamente protegidos por gobiernos que deberían ser más consecuentes con la verdad y con la honestidad? He conversado con los señores compañeros ministros. El señor ministro de Defensa me ha dado un informe de cómo se está controlando el país como debe ser por parte de sus Fuerzas Armadas, por parte de la policía. Vuelvo a recordar, acompañando a los productores que no quieren bajo ninguna circunstancia que el país quede desabastecido, productores y distribuidores que no quieren bajo ninguna circunstancia que el país quede desabastecido y que todo vuelva pronto a la normalidad. Hoy por la mañana escuchaba por parte de un estimado señor dirigente del transporte que manifestaba que quieren dialogar, pero por supuesto, esa no es una idea nueva para el gobierno. Hemos estado dialogando de manera permanente. Nosotros no hemos sido los que hemos roto el diálogo. Ustedes sabían perfectamente que se venían medidas, una medida dura, sin duda alguna, pero que había que aceptarla porque concuerda con la realidad del pueblo ecuatoriano, concuerda con la ética, concuerda con la moral de cómo manejar y cómo distribuir los recursos públicos. El señor ministro me ha manifestado, perdón, me refería al señor dirigente laboral. Sí, de acuerdo, dialogamos con los transportistas que honestamente cumplen con su trabajo y que también, con todo derecho, están expresando su derecho a diferir sus opiniones, a manifestarse, a expresar sus opiniones en contra. Lo que no tiene bajo ninguna circunstancia nadie derecho es a caotizar el país, a pensar que mediante la caotización del país van a lograr que se desestabilice el gobierno. Eso no va a ocurrir. No va a ocurrir. Vamos a dialogar, pero sobre principios éticos y morales. Y bajo ninguna circunstancia es un principio ético haber usufructuado permanentemente, principalmente clases pudientes, sectores pudientes del combustible, de la gasolina y del diésel. Bajo ninguna circunstancia ese es un elemento sobre el cual se puede dialogar, menos con los criminales, pues, menos aquellos delincuentes que han estado traficando un recurso que no lo producimos en el Ecuador, sino en pequeña cantidad y que tenemos que importarlo y tenemos que entregarlo al pueblo a un precio que lo entregábamos al pueblo a un precio bastante menor al que lo importábamos, causando sin duda una distorsión de la economía. Con los delincuentes, con los deshonestos, con los que le robaron al erario nacional, con los que le robaron al pueblo sus recursos, esa pandilla de delincuentes que le robó al pueblo los recursos, con esos no vamos a dialogar. Con los delincuentes no se dialoga. Con los delincuentes se impone. ¿Con quiénes sí estamos dispuestos a dialogar? Y a pensar en paliativos, no sé, incentivos adicionales que pueden existir para sus actividades, son para aquellos que verdaderamente pueden sentirse afectados
y nosotros así lo comprobemos con estas medidas que hemos tomado. Vuelvo a recalcar, con los delincuentes no dialogamos. Bien, eran las palabras del presidente Lenín Moreno, dando declaraciones obviamente a la prensa y ratificando, rechazando lo que fueron las manifestaciones y hechos violentos que se registraron la tarde y noche de ayer, y además abriendo el diálogo para los transportistas. Y ahora les contamos que el centro histórico de Quito fue severamente afectado por las violentas protestas de ayer. Hoy se hacen las evaluaciones de los daños. La actitud de los violentos ha generado rechazo y las autoridades cuantifican en por lo menos $200.000 en pérdidas. Quien camina ahora por el centro histórico de Quito seguramente sentirá tristeza al ver gran parte de este casco colonial prácticamente destruido. Y sí, este es el resultado de los hechos violentos que dejó la manifestación de los transportistas y de unos cuantos delincuentes disfrazados de protestantes que destruyeron bienes públicos. Porque los dueños son los que pagamos los impuestos, no los protestantes. Entonces yo no estoy de acuerdo con esa agresividad, que es típica, esa agresividad del correísmo. Servidores de Maceo y agentes de control metropolitano realizaron trabajos de limpieza desde muy temprano. Su gran labor hizo que en algo se borre el destrozo que se evidenció la tarde de ayer. En el piso quedaron partes de objetos que fueron destruidos, como semáforos, kioscos metálicos, pedazos de acera, señaléticas, mallas y más. Claro, debería ser una marcha más que todo pacífica, llegando siempre a la reflexión, ¿no? Que no, con las cosas que se dañan no se saca absolutamente nada. Pero no solo bienes públicos fueron destruidos, también salieron afectadas la mayoría de las viviendas de las calles Guayaquil, La Sucre, Benalcázar y Manabí, donde se encuentra el distrito policial Manuela Sáenz. Ahí reventaron los vidrios y en las otras grafitearon las paredes. La gente tiene que ser consciente que el patrimonio cultural es una riqueza que tenemos que los ciudadanos preservar. Datos preliminares del Instituto de Patrimonio determinan que los daños ascienden a más de $200.000. Este valor, según vayamos iniciando las inspecciones, tiende a subir. El daño que hemos encontrado en el centro histórico es muy grave. Los proponentes de las manifestaciones señalaron desde un inicio que las protestas serían pacíficas. Sin embargo, durante el día de ayer existieron saqueos, destrucción y actos violentos en contra de quienes estaban y no estaban de acuerdo. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Y más de 50 negocios entre locales de venta de electrodomésticos, farmacias, supermercados y otros fueron saqueados por delincuentes en el sur de Guayaquil. Además, se destruyeron 12 patrulleros y 8 cajeros automáticos. Las pérdidas superarían el $1.000.000. En horas de la madrugada de este viernes continuaron los disturbios. Alrededor de 20 sujetos encapuchados lanzaron piedras y rompieron la puerta de este local donde se comercializaba electrodomésticos y lo saquearon. Y sí me duele todo esto. Durante la mañana donde se dieron los saqueos, el escenario fue diferente a la de este jueves. Todo aparentemente volvió a la calma. Hay la presencia de policía montada. Este supermercado, ubicado en las calles 25 y la L, luce así. Afuera se encuentran las enormes rocas que lanzaron para romper las puertas de vidrio. Hay otros desperdicios de la mercadería que se robaron. Tricimoto vinieron, ahí se llevaban las cosas. Aquí utilizaron una patrulla para cometer el atraco. También destruyeron un cajero automático. Se robaron 2 motocicletas que estaban estacionadas afuera. Según informe de los representantes de la cadena de supermercado, en Guayaquil, 14 de sus locales fueron visitados por los vándalos, que además de robar, dejaron destrozos. De una cadena de electrodomésticos ubicados en el suburbio, 3 de sus locales fueron saqueados. Las pérdidas para sus dueños son elevadas. Superior a los $100.000. Este cuarto local estuvo cerca de ser saqueado en su totalidad. Se llevaron pocos electrodomésticos. Ante la falta de seguridad, los empleados retiraron la mercadería que quedó y se la llevaron a una bodega. En cambio, esta farmacia sí fue saqueada por completo. Se llevaron todo desde pañales hasta medicamentos. Nada se pudo recuperar. ¿Cuánto cree usted que han perdido?
Unos $60.000. Un balance de las autoridades indica que más de 50 negocios entre tiendas, farmacias, restaurantes, supermercados, locales de electrodomésticos y otros fueron visitados por los sujetos que aprovecharon el paro nacional y se dedicaron a saquear. Asimismo, alrededor de 8 cajeros automáticos los destruyeron con la intención de robarse el dinero. La policía trató de controlar los saqueos, pero los integrantes de las bandas delictivas agredieron a los uniformados y destruyeron los patrulleros. Este carro particular también fue destrozado. Se encontraba parqueado afuera de un local y en medio de los disturbios le lanzaron rocas. 12 vehículos policiales del Distrito Sur que han sido seriamente afectados. Aún no hay un valor de las pérdidas en general. Se estima que supere el $1.000.000 por todo lo ocasionado. La Fiscalía pide a los perjudicados que coloquen la denuncia para continuar con el proceso legal en contra de los detenidos. Paul Tutiven, 24 horas. Y hasta 9 años de cárcel podrían recibir los sujetos capturados ayer por la Policía Nacional tras los desmanes, saqueos y delincuencia en Guayaquil. Esta tarde se realizará la audiencia de formulación de cargos. Así fueron capturados por la Policía Nacional. Y pese a que algunos intentaron escapar, igual los atraparon. En la zona 8 hay 159 detenidos por vandalismo y delincuencia. 13 de ellos portaban armas de fuego. En caso de hallarse los culpables y de acuerdo a los elementos de convicción que presentara la Fiscalía, podríamos hablar casi de 9 años de pena privativa de libertad si se acumularían las penas. Solo aquí en el sur de Guayaquil se aprendieron a 67 personas por vandalismo y delincuencia. Grupos delictivos plenamente identificados por la Policía Nacional y también por moradores, que señalan que lo ocurrido este jueves es una muestra de lo que a diario luchan en diferentes puntos del sur de la urbe porteña. Algunos habitantes señalan que intentaron evitar los saqueos. Sin embargo, frente a armas blancas y de fuego, no les quedó más que retroceder. Son pandillas de aquí mismo, pero ya nació la gente. ¿Se dedican? Microtráfico, todas esas cosas. Se registraron 532 auxilios en los distritos Portete, 9 de octubre, Florida, Nueva Prosperina, Esteros, Durán y Pascuales. Recorrimos las calles del suburbio de Guayaquil y así lucen luego de los desmanes. Locales comerciales y pequeños negocios mantienen sus puertas cerradas. Miembros policiales permanecen en estos sitios para controlar cualquier situación. Se les ha dado la recomendación a los dueños de los locales comerciales que por seguridad cierren el día de hoy, atiendan a media puerta o atiendan bajo las rejillas para evitar los saqueos que tuvimos el día de ayer. Esta tarde en Guayaquil se realizará la audiencia de flagrancia contra todos los sospechosos. Poder ubicar a través de los indicios, cámaras y recolección de información si existen algunas personas que lideren bandas que hayan participado en este hecho delictivo. Catalina García, 24 horas. Además de los incidentes registrados a nivel nacional, también hubo actos violentos contra varias ambulancias que brindaban atención. Ante estas acciones, la Cruz Roja Ecuatoriana rechazó a través de su cuenta de Twitter las agresiones de las cuales fueron víctimas durante las últimas horas en contra del personal humanitario que brindaba atención prehospitalaria en sus ambulancias. La entidad señala que son neutrales, imparciales e independientes. El dirigente del taxismo, Jorge Calderón, fue detenido esta mañana y llevado hasta la unidad de flagrancias en Quito. Allí también está Fausto Yepes, a quien damos paso para los detalles. Hola Fausto, tú sigues. Buenas tardes. Gracias, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Una vez que se confirmó esta mañana la detención del máximo dirigente del taxismo en nuestro país, Fernando Calderón, fue trasladado hasta la unidad de flagrancia. Se advierte que podría ser procesado por paralizar los servicios públicos. Recordemos que es uno de los dirigentes que estuvo encabezando esta protesta y paralización del sector del transporte que ocurrió el día de ayer. Fernando Calderón está ya puesto a órdenes de la justicia acá en la unidad de flagrancia en la ciudad de Quito. A propósito del operativo de su detención, esto fue lo que dijo un miembro de la Policía Nacional. El día de hoy, en horas de la mañana, fue detenido y puestos a órdenes de la Fiscalía para que comiencen las indagaciones. En la madrugada del día de hoy fue emitida esa orden de detención y con eso se avalizó la detención del líder sindical.
Y se mantienen a la espera tanto dirigentes como las autoridades, también custodiando la unidad de flagrancia. Los dirigentes y también familiares de Fernando Calderón aseguran que llegan acá y esperan a ver cuál es la resolución por parte de la justicia una vez que se confirmó y permanece detenido el máximo dirigente del taxismo a nivel nacional. Esto dijo su hermano. La habían detenido por el tema de la paralización de los servicios públicos y como les había mencionado en todas las declaraciones que además envió el día de ayer en la noche a las autoridades de las diferentes federaciones de nivel nacional, es que eso no podíamos hacer, que se les invitó de hecho a que no paren los servicios públicos, que no corten las calles y de hecho tenemos el fundamento y el respaldo respecto de eso. Y bien, de la misma forma ha ocurrido en otras ciudades del país. Es el caso de Cuenca, por ejemplo, donde se confirmó ya esta mañana la detención de varios dirigentes, entre ellos, a ver si tenemos precisamente esa es la lista. Se trata de Mesías Vicuña, secretario general del Sindicato de Choferes de la SUAY, y Manolo Solís, presidente de la Cámara de Transporte de Cuenca, que agrupa a 475 buses urbanos de Cuenca. En horas de la tarde se tiene ya prevista la audiencia de formulación de cargos para este y el caso del resto de los detenidos. Y bien, a esta lista de los dirigentes detenidos se suman otras decenas de detenidos durante las protestas de ayer, según ha confirmado el Ministerio de Gobierno y la propia ministra de Gobierno, María Paula Romo. Todos a órdenes de los jueces y también la Fiscalía ha tomado el procedimiento en cada uno de los casos. Las próximas horas seguramente habrá resoluciones sobre este tema. Seguimos con ustedes y más información es lo que les podemos contar hasta el momento desde la unidad de flagrancia acá en el centro norte de Quito. Amigos, buenas tardes. Gracias, Fausto, por tu informe. Buenas tardes. 4 personas detenidas tras la intervención militar para despejar las vías es el saldo de las manifestaciones registradas en la provincia de Pastaza. Una de ellas, el máximo dirigente del movimiento Pachacutic, Marlon Santi. Jefferson Santos nos informa. 4 personas detenidas es el saldo de las protestas registradas durante la jornada del jueves en la provincia de Pastaza. Entre ellos el máximo dirigente del movimiento Pachacutic, Marlon Santi, quien pues rindió ya hace pocos minutos, al igual que las otras 3 personas, su declaración en la Fiscalía de Pastaza. Para hoy en horas de la tarde se prevé la audiencia de flagrancia respectiva y pues en minutos comenzará una marcha acá que se dirigirá hasta la gobernación. Personal militar durante la noche de ayer procedió a realizar el respectivo operativo para despejar las vías que se encontraban obstaculizadas tanto por el sector del taxismo como también por algunas organizaciones políticas y pues estudiantes que se habían unido a esta manifestación. Dentro justamente de este operativo que se realizó, como decíamos, se dieron enfrentamientos, roces, lo cual trajo consigo la detención de las personas antes mencionadas. Cabe destacar que en el momento en el cual pues justamente salían las personas que hoy se encuentran detenidas, hubo al principio resistencia de dejarlos trasladar hasta el sector de Putuimi, al centro de retención. Sin embargo, posteriormente, tras un operativo, se logró justamente subirlos ya a los vehículos de la Policía Nacional y realizar el traslado correspondiente. Se espera además también que para las próximas horas se realice una nueva medida de hechos. Está a la expectativa de aquello. Mientras tanto, personal militar se encuentra custodiando los diferentes ejes viales con el fin de que no se vuelvan a cerrar las vías. Seguimos con más información en 24 horas. El municipio de Quito calcula en $110 millones la afectación en comercio y producción durante el primer día de manifestaciones en la capital. Mientras tanto, el alcalde de Quito aseguró que el estudio al alza de pasajes vuelve a su etapa inicial. Reunidos en la sala de crisis del ECU 911, autoridades municipales se refirieron a los actos violentos derivados de las protestas por la eliminación al subsidio de los combustibles. Sin cuantificar la cifra total de daños, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, definió como una situación preocupante y negativa lo vivido en la capital durante el primer día de paro. Se registró un total de 200 agresiones a agentes municipales, 2 intentos de secuestro a policías y 10 motos destruidas. A estas cifras se suma la afectación millonaria para la capital por la interrupción del comercio. Alrededor de $110 millones de pérdida diaria
por las afectaciones del comercio y la productividad. Tomando en cuenta la evidente preocupación por el alza de pasajes en la ciudad, aclaró que el proyecto no contemplaba el alza de los precios de combustibles, por lo que ahora el estudio regresa a una etapa inicial. Es el gobierno nacional quien tiene que dar las pautas para que se pueda trabajar con los gremios. Prácticamente comenzamos de cero. Se incluía un precio de gasolina sin subsidios. En este caso, todo nuestro panorama cambia. Respecto a una posible suspensión de frecuencias para las operadoras de transporte por no operar la flota vehicular por un plazo de 24 horas, tal como lo establece la ley, aseguraron que las sanciones aún están en análisis. Si es que esa paralización se dio por faltas de garantía y de seguridad, o si es que hubo deliberadamente la intención de paralizar. Mientras haya manifestaciones y actos violentos en la capital, la medida hoy no circula será interrumpida, aunque aclaró no será por el mismo tiempo que rija el estado de excepción. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. 4 vehículos de las Fuerzas Armadas se pusieron a disposición del transporte de ciudadanos en Guayaquil. En el segundo día de paro se percibió un poco más de calma. Carlos Sacoto informa. De a poco se normaliza el panorama en Guayaquil. Hemos hecho un recorrido en horas de la mañana y hemos constatado que varias cooperativas de taxis no se han plegado al paro y han continuado ofreciendo sus servicios. Además, desde las 6:30 de la mañana de hoy, el sistema de la Metrovía trabaja sin ningún problema, tanto los articulados como los alimentadores. En el caso del aeropuerto, se ha emitido un comunicado de la autoridad aeroportuaria de la ciudad donde se ratifica que las actividades continúan sin ningún problema y que ciertos atrasos deben ser consultados en las aerolíneas a través de su página web, pero que las actividades continúan sin ningún problema. Las gasolineras, la mayoría de ellas aquí en el puerto principal, ya trabajan con el nuevo listado de precios y el abastecimiento es regular. Aquí en la terminal terrestre de Guayaquil, como parte de la disposición del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, se ha puesto a disposición 2 camiones y 2 buses que transportan a los ciudadanos de forma gratuita desde aquí, de la terminal terrestre en el norte de la ciudad, al puerto marítimo. Ida y vuelta. Todavía están definiendo los horarios de esta transportación. Por lo pronto hemos podido constatar que las principales vías de Guayaquil permanecen abiertas y que no se han reportado bloqueo de intersecciones. El contacto es ahora en el Palacio de Gobierno, donde dieron declaraciones hace pocos momentos el vicepresidente Otto Sonnenholzner y el ministro de Transporte, Gabriel Martínez. En ese lugar está Freddy Paredes, a quien le vamos a dar paso para las novedades de lo que dijeron justamente estas autoridades. Hola Freddy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Valeria? Amigos televidentes, muy buenas tardes. En efecto, tanto el vicepresidente como el ministro de Transporte, Gabriel Martínez, hicieron una evaluación de la jornada de hoy, cada uno en el ámbito de su competencia. El ministro de Transporte informó que la Agencia Nacional de Tránsito se apresta a determinar técnicamente el incremento de las tarifas tanto para el transporte intra como interprovincial y que además, dijo, se emitirá un incremento tarifario referencial para el transporte urbano que lo rigen la mayoría de las ciudades del país. Lo dijo de esta manera, escuchemos. Nosotros estamos el día de hoy teniendo un directorio de la Agencia Nacional de Tránsito que ya estaba planificado, que no es algo que resulta de la noche a la mañana, sino algo que ya estaba planificado, y justamente dentro de esos puntos consta la revisión técnica de la tarifa de pasaje intraprovincial, interprovincial y obviamente también una recomendación sobre la tarifa de pasaje urbano, que es potestad de los GATS municipales. Ahí tienen ustedes lo que dijo el ministro de Transporte. También se conmina a las autoridades municipales a que fijen el incremento tarifario del transporte urbano y obliguen a los transportistas urbanos a trabajar. En todo caso, el ministro, el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, anunció que el país entra a un control de precios para evitar la especulación. Todo esto como una medida complementaria a todas las que ha venido tomando el gobierno. Activa todo el gobierno para controlar precios. Hay gente que quiere abusar de esto
que quiere sacar provecho de la situación. Asimismo, aprovecho para agradecer y felicitar a los empresarios serios que tiene el país, que han anunciado públicamente que no subirán ningún precio en sus perchas. Más temprano, aquí en el Palacio de Carondelet, se presentaron los ministros de Gobierno y de Defensa, también haciendo una evaluación. Allí la ministra de Gobierno reveló que aun cuando ha bajado la tensión, se ha ido normalizando paulatinamente las actividades en el país, el número de personas detenidas ha aumentado. Con corte a este mediodía, son 350 las personas detenidas, la mayoría de ellas por actos vandálicos y delincuenciales, y algunos otros relacionados con la movilización. El ministro de Defensa anunció que Fuerzas Armadas empezó a ayudar a los ciudadanos con el transporte en las ciudades. Aquí está un reportaje preparado por Belén Los Medizá. violentos actos que se registraron durante este jueves dejan como resultado 350 detenidos a nivel nacional. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, recalcó que la mayoría fueron apresados por actos vandálicos. No es lo mismo participar en una protesta. Hay detenidos que participaron en las protestas, aquellos que tuvieron un comportamiento de violencia o de daños a bienes públicos o privados. En Guayaquil se registraron 159 detenciones, en Quito 118 y en Esmeraldas, Sucumbí, Oscarchi e Imbabura 24. Las autoridades estiman que la cifra no se incrementará en las próximas horas, pues confían que las manifestaciones irán perdiendo fuerza. Teníamos registrados 200 eventos hasta el día de ayer en el inicio de las actividades de protesta y de manifestaciones. Para el día de hoy no pasan de 100. Según el ministro de Defensa, pese a que aún existen complicaciones en algunas vías de ingreso a la capital, el resto de arterias a nivel nacional están expeditas, por lo que se ha evitado el desabastecimiento de combustibles y víveres. Además, anunció que el ejército también colaborará con la movilidad de la ciudadanía hasta que los transportistas depongan la medida. En Quito tendremos vehículos militares que estén atendiendo la transportación. Mientras que la ministra Romo fue más radical y pidió a los municipios que analicen sanciones. Los municipios tienen la facultad para retirarles sus permisos de funcionamiento a las diferentes unidades que no cumplan con su trabajo. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Aquí en el Palacio de Carondelet se ha convertido un centro de operaciones de los ministros que trabajan al frente del control del paro de actividades. El Cuerpo de Seguridad Presidencial resguarda la seguridad precisamente del Palacio de Carondelet junto a un contingente de policías y militares que acordonan el área. Es este nuestro informe hasta este mediodía. Volvemos contigo, María Gracia. Amigos, muy buenas tardes. Gracias, Freddy, por tu informe. Muy buenas tardes para ti también. Continuamos informando. Más de 261 millones de dólares en ventas perdió el país a causa de las violentas protestas y paralizaciones de este jueves. Los sectores industrial y empresarial rechazaron los intentos desestabilizadores y exigieron que se ponga orden y seguridad para trabajar y producir. Estas acciones no solo tuvieron consecuencias en bienes públicos y privados, a la economía también le causaron daños, así lo confirman empresarios e industriales. En total nosotros tenemos 261 millones de dólares de estimación de pérdidas. Por ejemplo, en la actividad económica de agricultura y ganadería, la evaluación que hemos hecho el día de ayer es que hay una pérdida de 9 millones de dólares. En explotación de minas y canteras, 1.6, y en industrias manufactureras se ha dado quizá el impacto más grande de 44 millones de dólares. Se deja de producir, la gente deja de consumir. El simple hecho de que no puedan salir los estudiantes a las escuelas, a las universidades, esto implica que baje el consumo. Todos nos vemos afectados por estas medidas. Dicen respaldar la estabilidad institucional y democrática y cuestionan la paralización de los servicios públicos. Además, la posibilidad de que haya incrementos que afecten al consumidor final. El sector productivo nacional está haciendo un análisis interno de cuál sería el efecto dentro de la estructura de costos, con el fin de evitar que eso sea trasladado al precio de venta al público. Y pide el presidente del comité no volver al país donde queman llantas. Dice que para mejorar la situación se deben buscar otras alternativas. En este momento terminará pagando los platos rotos del consumidor. Tenemos que buscar alternativas para que eso suceda en menor escala.
Entonces se debe buscar la manera de bajar aranceles, se debe buscar la manera de buscar tecnologías para subsidiar temporalmente a los sectores que lo necesiten. Además, se suman al pedido de no permitir que el desorden y el caos imperen en el país y no nos permitan trabajar. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas.